la otra, posiblemente quede vigente, o ambas se unifican. Pero eso es en caso particular. Está bien, está bien. Gracias, esa era mi duda. Bien, entonces lo estoy terminando de admitir a todos. Bien, el último día decía entonces nos quedamos a medias con la ley de garantías mobiliarias y habíamos entendido de que existe una prenda ordinaria con desplazamiento y una prenda sin desplazamiento o anormal. Entonces ahora vamos a leer la ley, ya que aquí están, no como yo lo expliqué, pero sí está la forma del desplazamiento y el no desplazamiento del mueble que va a ser prendado o pignorado. Ya leímos el artículo 3 que habla sobre el concepto. Vámonos al artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Artículo 4. Objeto de la garantía mobiliaria, dice. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley pueden constituirse contractualmente o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes, sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante con el concepto de garantizar el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza. Esas obligaciones pueden ser presentes o futuras. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos esa parte hablamos de los bienes futuros e inciertos? Hablamos de la prenda que es sin desplazamiento y hablamos de la prenda por existir o de existencias. Luego dice la ley, estas obligaciones pueden ser presentes o futuras, determinadas o determinables sobre bienes muebles de cualquier tipo, sea por presentes o futuros, corporales e incorporales, determinados o determinables, susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o con posterioridad, sin importar la forma de la operación, siempre y cuando el deudor garante tenga un derecho posesorio sobre los mismos. Si nos remontamos a los bienes de los que hemos hablado al principio del semestre, indicamos en principio que solo puede hipotecar y también prendar el que es propietario, ¿verdad? El que demuestre la propiedad. En el caso de los bienes muebles, yo por ejemplo voy en la Sexta Avenida, me robo un anillo, una cadena, y voy al lugar donde se van a prendar, hablemos de, no sé cómo se llama, de, bueno, un lugar donde se prendan los bienes muebles, y digo, mire, quiero que me den un dinero por este mi anillo. Ellos me van a preguntar si yo tengo alguna factura o alguna escritura pública, porque los bienes muebles hablamos ya en su momento de que se transmiten por la simple tradición. ¿Quién es el dueño? El tenedor de la cosa mueble. De eso está hablando este artículo. Artículo 5 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Garantías mobiliarias con posesión y con garantías mobiliarias sin posesión. La garantía mobiliaria se constituye en la forma establecida en la ley conforme los términos y condiciones establecidas por las partes. Mientras no contraiga la ley, las garantías mobiliarias pueden ser con posesión o sin posesión sobre bienes y derechos presentes o futuros. Y se presume que se ha constituido una garantía mobiliaria. A. En el caso de garantías con posesión, en el momento en que el deudor garante transmite al acreedor garantizado o al depositario nombrado la posesión o el control de los bienes muebles en garantía. Aquí estamos hablando de una prenda con desplazamiento, mientras que el inciso B habla de garantía sin posesión, en que en el momento en que se celebre el contrato de garantía, salvo que las partes dispongan otra cosa. Aquí estamos hablando, en todo caso, que no existe ese momento de desplazamiento de la norma. C. En el caso de las garantías mobiliarias sobre bienes o derechos futuros, en el momento en que el deudor garante adquiera los bienes o derechos sobre los mismos. Hablamos de la siembra, ¿se recuerdan ustedes? De acuerdo a la accesión continua, la siembra
de mueble a inmueble, de que la siembra, por ejemplo, el maíz, sembrado todavía en cosecha, o que no todavía no hemos recorrido la cosecha, es bien inmueble. Cuando ya recogemos la cosecha, ya tenemos las mazorcas o el maíz, ya son bienes muebles, ¿verdad? Dice el último párrafo. La garantía mobiliaria que cumpla con los requisitos de publicidad registral establecidos en la presente ley otorgará al deudor garantizado los derechos inherentes al derecho real de garantía, conforme al artículo 2 de esta ley, y el derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta o de la adjudicación de los bienes muebles dados en garantía. Aquí nos habla entonces de que tanto los bienes futuros como los presentes, es decir, dentro de una prenda ordinaria o una prenda ordinaria con desplazamiento o una anormal sin desplazamiento, va a tener los mismos derechos el acreedor garante que le otorga garantizado que le va a otorgar el deudor garante. Vámonos por favor al título 2, Constitución de la Garantía Mobiliaria, artículo 10 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Artículo 10. La garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado por contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el deudor garantizado por cláusulas donde se constituye la garantía mobiliaria de acuerdo anexo a otro contrato por disposición de la ley. Aquí es importante que está diciendo por un contrato privado. Entonces, nos indica que la Constitución no siempre va a ser en escritura pública, como en el caso de la hipoteca. Puede ser otra clase de contrato en documento privado. Ya ustedes mirarán que los documentos privados, entre otros, van a ser los contratos que le llamamos formularios. Es decir, aquel contrato que ya viene preimpreso y uno lo llena datos, ¿verdad? Entonces, ese es un contrato privado. Regularmente esos contratos privados llevan al final un acta de legalización de firmas que un notario sí va a firmar indicando que las firmas que están que calza el contrato privado y la que calza el acta, perdón, que calza el acta de autenticación de firmas, ambas firmas son auténticas por haber sido puestas ante un notario. En el párrafo siguiente, el siguiente, donde comienza en materia de garantía mobiliaria, que es el tercer párrafo. En materia de garantía mobiliaria existe responsabilidad por saldo insoluto. Aquí sí hay saldo insoluto, ya lo voy a explicar, salvo pacto en contrario. La responsabilidad por saldo insoluto implica que el deudor será personalmente responsable de cubrir el saldo. Para garantizar el pago del posible saldo insoluto que dejare la garantía mobiliaria, los jueces estarán facultados para decretar en cualquier momento todas las providencias cautelares o de urgencia autorizadas por la ley. En materia de garantía mobiliaria, cuando se aluda a un documento de certificación, consulta constante a título, recibo o formulario, este debe ser emitido en forma electrónica y tendrá el mismo valor legal que el extendido en papel. ¿Qué significa esto? Cuando vimos la hipoteca vimos de que demandamos por el valor que nos debía todavía la persona. Esta deuda era indivisible, ¿verdad? Y demandamos por la totalidad, aunque nos debiera una o dos cuotas. Se embarga, se subasta la propiedad inmueble y se hace todo lo que es la explicación de los pagos que se van a dar. Eso se llama imputación de pagos. Se hace la imputación de pagos, es decir, se paga la deuda, los intereses, los gastos judiciales, honorarios profesionales y lo que sobre, si alcanza, hermano. es del deudor hipotecario. Pero si con la venta no alcanzare, como se consumó en título ejecutivo en la vía de apremio, entonces queda ¿Cómo vamos, bro? saldada Regalen mamut. la deuda. No.
mientras que en la prenda no. Si quedare pendiente algún saldo, este saldo se va a cubrir con bienes futuros del deudor garante, a manera de que le pueda pagar lo que dejó de hacerlo al acreedor garantizado. No sé si me hago entender. Bien. Artículo 13. Efectos de garantías posesorias. Las garantías posesorias se presumen constituidas y por lo tanto surtirán efecto entre las partes, desde el momento en que el deudor garante entregue la posesión o el control de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado o a un tercero designado por este, salvo pacto en contrario. Aquí estamos hablando de una prenda con desplazamiento. Entonces la posesión, esa aprehensión que tiene el deudor sobre cosa mueble va a ser entregada al acreedor garantizado. Entonces el deudor garantizado se va a quedar con el bien. Él va a ser depositario del bien de su deudor garante. Título 3, Publicidad de las garantías mobiliarias, capítulo 1, reglas generales. Publicidad de la garantía mobiliaria. Los derechos conferidos por la garantía mobiliaria serán disponibles frente a terceros solo y cuando se haya de cumplir el requisito de publicidad. Se le hará publicidad a una garantía mobiliaria cualquiera que fuere su naturaleza de los bienes que afecta por medio de su inscripción registral. ¿Por qué se emitió esta ley? ¿Se recuerdan ustedes que hablamos al principio de esta clase de las garantías mobiliarias, de que la ley decía en su considerando segundo que se hacía, no solo para dar un mejor control de las garantías, sino también para que éstas se publicitaran? ¿Por qué razón se van a publicitar? Porque ya las personas pueden verificar si en todo caso existe o no la posibilidad de poder demandar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame, Estefan. Hola, licenciado, buenas tardes. Con respecto al artículo 13, usted dice que se habla de una prenda con desplazamiento. ¿Existiría el caso de una prenda sin desplazamiento? Claro, hay muchas prendas sin desplazamiento. Hablamos, por ejemplo, de una prenda de existencia o de stock. Por ejemplo, yo ponía el último día como corolario un ejemplo, que yo tenía una venta de zapatos y tenía 1000 pares de zapatos. Pero el examen iba a venderlas para comprar, es decir, yo ponía luces de Navidad. Hago el préstamo sobre la existencia, sobre el stock. Pero yo puedo indicar, mire, quiero prendar estos 1000 pares de zapatos porque al venderlos quiero comprar lucitas de Navidad porque se venden en esta época. Entonces, cuando me requieran de pago y no cumplo con la obligación, entonces me van a pedir que entregue lo que está en mi poder, que sea del mismo valor que la cosa prendada. Y tendrían que ser las lucitas. No fue lo mismo que prendé, pero es lo que tengo en existencia, en stock. Y yo indiqué en el contrato, ya sea privado, formulario o electrónico, que ese era el deseo de prendar los 1000 pares de zapatos. Gracias, licenciado. Bien. ¿Solamente? Carlitos, el artículo anterior, devuélvelo a leer, porfa. No el último, sino el anterior. ¿Qué número es el anterior, Ricardo? Ah, buena pregunta. Donde dijiste el saldo insoluto. Ah, el saldo insoluto. Ajá, es que yo sí entendí, dijo el otro. Yo sí entendí. Como es bien mueble, no me debería estar preguntando, pero bueno. Repetirlo, dale. Artículo, dice, título 2, Constitución de la Garantía Mobiliaria,
Artículo 10. La garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado por contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado por cláusula donde se constituye la garantía mobiliaria de acuerdo anexo a otro documento por disposición de la ley. Este párrafo, este primer párrafo del artículo 10, la parte que a nosotros nos compete es que se puede hacer un contrato mediante documento privado por contrato celebrado entre las partes, en este caso, el deudor garante y el acreedor garantizado. Pero debe indicarse en las cláusulas a qué acuerdo llegaron, aunque el anexo, dice, podría ser, qué sé yo, una descripción de inventario de lo que está en el stock o en existencias. Eso podría estar agregado al contrato en donde se llegó al acuerdo de voluntades de pignorar bienes muebles. En el párrafo tercero dice, en materia de garantías mobiliarias existe responsabilidad por saldo insoluto, saldo pacto en contrario. Ya lo demás ya lo leí. Significa que si con la venta de la cosa mueble, después de la imputación de pagos, no alcanzare a pagar lo que a mí me dieron como mutuo, como préstamo, entonces el deudor queda obligado con sus bienes futuros a pagar la deuda que en su momento no pudo pagar con aquellos muebles. Eso es lo que te estaba preguntando. Yo sí entendí. O sea, en la prenda, si el otro no te termina de pagar ahí mismo, sí queda pendiente lo que hace falta. Queda obligado a pagar el saldo insoluto. El saldo pendiente, el saldo pendiente. Ajá, eso es lo que quería que me dijeras. Yo sí te entendí, pero tal vez ellos no por miedo a vos, ¿verdad? Te tienen miedo, pero yo sí, pues para que vayan entendiendo, pues no va a decir, no se los explicamos. Bien, ahí estaba. Gracias, Carlos. Bueno, gracias. Aprovechando que hay comerciales, voy a decir. El último día platicábamos con la sección A, E, I. Y decía que iba el famoso la segunda parte del segundo parcial, de los 20 puntos, lo iba a hacer el próximo miércoles. No, licenciado, porque es 31. Entonces les dije jueves, pues, el día 1. No, Lic, no, así no, otro día. Entonces quedamos que el examen, la mitad del segundo examen parcial, se va a verificar el día viernes, que sería 3 o 4, creo, ¿verdad? 3 creo que es. Con fecha 3 de diciembre. Creo que es domingo, ¿no? 3 de noviembre. Viernes 3. Viernes 3. Entonces, el viernes 3 de noviembre se va a llevar a cabo este examen. Voy a examinar a las 3 secciones al mismo tiempo. Yo les voy a mandar el link a cada sección y va a comenzar el examen a las 9 de la noche o a las 8:30 posiblemente. 8:30 y va a durar únicamente 40 minutos. Vienen 20 preguntas de falso verdadero. Están notificados por su lectura, ¿de acuerdo? Dice, no, también, por el estrado, digo, Carlitos, ahí te acordás del extemporáneo, también decíselos, porfa. Eso lo voy a hacer antes de antes de este examen. Ajá. Ya les notificaré de igual manera, ya que el licenciado Pesarossi tiene todo eso debidamente estipulado. Bien. Estipulado, sí. ¿No hay ninguna pregunta de la prenda en la hipoteca? Bueno. Disculpe, licenciado. Dígame, Irving. Yo tengo una duda, pero es o sea, es una pregunta que venía en la primera parte del examen y me quedó una duda. Y Pregúntame. La pregunta dice, con los últimos aguaceros, una persona salva una vaca, 2 perros, 4 patos y rescata una bicicleta, todos arrebatados por la corriente de un río. Él no sabe a quiénes pertenecen y como son cosas muebles sin marca, decide quedárselas en calidad de ocupación.
Yo en esa había puesto que la persona tenía la obligación de cuidarlas por 3 meses y si no le reclaman personalmente puede quedárselas. Porque en el artículo 680 de bienes mostrencos dice que si dentro de los 3 meses hubiera reclamación por parte del dueño, se le entregaría el objeto o su precio. Y transcurrido aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá su derecho y se devolverá todo a quien lo salvó. Ajá. Entonces yo por eso había marcado esa, pero aparece que no. No, lo que sucede es que tienen que llevarse los bienes a la municipalidad más cercana para que los muestren, se llaman bienes mostrencos, para que se queden ahí. Ya estando ahí, ya es el artículo que usted dice, pero lo primero que hay que hacer es llevarlos a la autoridad más cercana para indicar que él encontró esos bienes mostrencos. Entonces ya tiene el tiempo, ya todo lo que usted me está diciendo, pero lo primero que hay que hacer es llevarlos a la autoridad más cercana. Entonces ahí hubiera sido entonces la de no tiene derecho de quedárselas ya que constituyen una forma de accesión y además tiene que llevarlas a la autoridad más cercana. Exactamente. Muchas gracias. Que me agarró en fly. Pero Jocelyn Paola. Buenas tardes, Lee, con una consulta. Sería el examen a las 8:30, ¿verdad? Sí, de la noche. Ajá, está bien. Gracias. De todos modos, les voy a avisar por WhatsApp a manera de que todos estén enterados. Y les voy a mandar su link y los voy a invitar a que vayan en la plataforma para que ingresen únicamente los que están dentro del cuadro oficial de la facultad. Bueno, Lee, gracias. Para servirle. Bien. ¿No más preguntas? Vámonos con el último comentario entonces. ¿Yo me puedo examinar, Carlitos? ¿Otra vez? No, ya hace un montón de tiempo. No, gracias. Dios. Vean. Yo les mandé a ustedes 2 folletos. Uno donde estaban las garantías, los derechos reales de garantía, que son la prenda y la hipoteca, lo que hemos tratado de explicar estos 2 días anteriores. Pero también les mandé un folleto bastante grande del derecho de sucesiones. A este me quiero referir. A partir de un momentito vamos a comenzar la clase del derecho de sucesiones. Realmente son pocos temas, son 6, 7 temas. La verdad es que explicarlos a ratos me lleva mucho tiempo y a ratos no, porque son cosas que son cotidianas. Sin embargo, el licenciado Pesaro, si en su momento ustedes hablan más con él que conmigo, les voy a explicar que este derecho de sucesiones es un poco difícil, porque yo tengo que hablar de Civil 1 y hasta donde vamos de Civil 2. Por ejemplo, vengo yo y me caso y me muero. ¿A quién le queda mi herencia? Para comenzar, habría que ver si otorgué o no otorgué testamento. Si otorgué testamento, si es válido, si es nulo o ineficaz. Entonces no tendría razón el testamento y nos vamos a la sucesión intestada o sucesión legal, en donde los llamados a heredar son los familiares más cercanos de acuerdo a un orden que hemos mencionado varias veces en clase. Pero antes de eso tendríamos que verificar si el causante es o no casado y bajo qué régimen económico matrimonial él estaba adscrito para poder ver cómo distribuir la herencia. Entonces, si hablo de esa parte, tengo que hablar de los regímenes económicos del matrimonio, de los bienes propios de los cónyuges, de los bienes comunes, de los bienes que no son comunes, de toda esa parte. De igual manera, si hablo de los hijos, voy a hablar de los hijos, incluyendo los adoptivos y de los hijos póstumos, es decir, de aquellos hijos que no habían nacido al momento en que se murió el causante. Entonces, tengo que hablar mucho
ahí tendría que hablar de patria potestad, habría que hablar de filiación post-mortem. Si las personas no están casadas, tendría que hablar de lo que es la unión de hecho post-mortem, o simplemente de la herencia donde no participa el cónyuge que no es casado, más sí los hijos, y luego, si no hay hijos, del parentesco de acuerdo a las líneas rectas, tanto ascendente como descendente, y a la línea colateral hasta el 4º grado de consanguinidad. Pero al mismo tiempo tengo que hablar de los bienes. ¿En qué forma tiene los bienes? Si es en propiedad, si es en posesión, algunos bienes que dentro del usufructo. O sea, tengo que hablar mucho de todo lo que hemos visto de enero para acá. Entonces quiero que estén muy atentos y muy anuentes, porque el código le voy a dar vuelta de un lugar a otro, desde el artículo 1123, del 1 al 1123. Y todavía voy a tomar algunos aspectos propios de obligaciones y contratos. Entonces quiero, por favor, que cuando comencemos estas clases, estén atentos y me pregunten, no se queden con la duda. Principalmente porque ya no vuelven a ver este tema, porque lo que van a ver únicamente es en la parte procesal los procedimientos de la apertura testamentaria o el procedimiento de la sucesión intestada. Y en notariado, que van a ver lo mismo, y de ahí no lo vuelven a ver. Entonces, yo voy a tratar la manera de ir despacito. He tratado durante estos ya casi 10 semestres de ir explicando con antelación muchas de las normas que voy a mencionar. He dicho muchos aspectos propios de la sucesión hereditaria, a manera que no lleguemos en cero. Van a haber cosas que ustedes van a decir, eso ya lo dijo en tal cosa, eso lo repitió. O sea, todo esto quiero que estén muy anuentes. Permítanme, por favor. ¿Aló? 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 Ay, pues hablo. Bien. Entonces, decía, quiero que estén muy atentos y muy anuentes. Vamos a comenzar con el derecho a sucesiones, que es el punto número 13. Aquí vamos a leer artículos muy puntuales que son del 917 al 933. Voy a explicar esta primera parte el día de hoy sin entrar al Código Civil, y el próximo día lo voy a repetir, pero ya con el código en mano, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo acá en forma doctrinaria, de igual manera está estipulado en el Código Civil. Bien. Si comenzamos entonces con el derecho a sucesiones, vamos a decir que el derecho de sucesiones es la transmisión de derechos a terceros que hace el causante al morir. Todos llegamos al momento más difícil de la muerte. Pero todos nosotros, los vivos, tenemos bienes, derechos y obligaciones. Hemos hablado de que todas las personas tienen un patrimonio. Y el patrimonio se constituye por bienes, derechos y obligaciones. Al fallecer una persona, para nosotros va a ser el causante, entonces va a dejar todo ese patrimonio a una o a varias personas. Es decir, bienes, derechos y obligaciones se transmiten a terceros. En este caso va a ser a los herederos. Para poder suceder a los herederos, vamos a encontrar dos clases de sucesiones. La sucesión testamentaria o voluntaria, en donde el causante decide a quién va a heredar. Vamos a ver cuando ya miremos el Código Civil, que a esto le llamamos nosotros el testamento, una declaración de última voluntad. Y en su momento voy a explicar
que algunas legislaciones y algunas personas hablan de un contrato unilateral, pero para nosotros es una declaración de voluntad o la última declaración de voluntad. Y también una sucesión intestada, ad intestato o legal, cuando el causante muere y no existe testamento, entonces la ley llama a los sucesores. Cuando digo que no existe testamento es porque puede ser que no haya otorgado testamento o éste se declare nulo, anulable o ineficaz. Y a su momento lo voy a explicar. ¿Cuáles son los supuestos que vamos a ver en la sucesión hereditaria? Los supuestos son bien sencillos. Van a ser dos supuestos. Perdónenme, es que mi máquina tengo que reactivarle el Windows. Entonces me parecen un montón de mensajes. Bien. Los supuestos son entonces la sustitución de bienes, derechos y obligaciones. ¿Quién o quiénes van a sustituir al causante? Van a ser los herederos. Y luego la causalidad. Dice, situación del heredero como titular. El heredero adquiere bienes, derechos y obligaciones del causante. La causalidad entonces es cuando el heredero viene, acepta la herencia, se constituye como heredero y al constituirse como tal, los bienes del causante pasan a ser parte de su patrimonio. Aquellos bienes que fueron del causante van a ser ahora suyos, van a estar dentro de su patrimonio aceptación. Luego vamos a hablar de la clasificación de los herederos. Herederos universales. Heredan todo en general, ya sea en forma testada o intestada. ¿Quiénes son los herederos universales? Puede ser uno o varias personas que en conjunto, en forma solidaria, se van a constituir, me acuerdo que hablé de eso, copropietarios de los bienes, derechos y obligaciones del causante. Si otorgué testamento y digo, le dejo a todos mis hijos, así como Ricardo, le va a heredar a sus 7 hijos, heredo a mis 7 hijos. ¿A quién le heredó? A sus 7 hijos. ¿Qué les heredó? Sus bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué le heredó a cada uno? Una parte alícuota. Pero igual sucede en la sucesión intestada. Hemos dicho en varias oportunidades que la ley llama, en primer orden, al cónyuge sobreviviente o supérstite y a los hijos, incluyendo a los adoptivos y también al hijo póstumo. Entonces, ellos van a heredar de forma ab intestada, intestada o legal, los bienes en forma solidaria o en calidad de copropiedad. Luego, he dicho yo varias oportunidades que nuestro código es sui generis, es decir, tiene muchas normas de muchos países, tiene normas de doctrina diversa. Si hemos visto, o lo hemos visto el derecho romano, el derecho francés, el derecho germano, el derecho italiano, y nuestro código dentro de sus normas tiene muchas normas de varias doctrinas. En el caso de la sucesión hereditaria, vamos a ver que existen dos sistemas, el sistema romano y el sistema germano. El sistema romano, leo, se heredaba del pater familia, el hijo primogénito varón o derecho necesario, y la mujer no figuraba dentro de la herencia. ¿Se recuerdan que hablamos del derecho agnático? La herencia que se daba de varón a varón. Aquí la ley era bien clara. Se moría el pater familia y todo le quedaba al hijo varón, primogénito varón, dentro del grupo agnático.
A este se le llamaba heredero necesario. Mientras que en el derecho germano, y la mujer solo era un adorno, ¿verdad? Así como un florero. Qué chulo ese florero, sí. O qué chula esa maceta y da flores muy bonitas. Qué chulo ese adorno, sí. Y me gusta. Y me gusta tocarlo, y me gusta abrazarlo, y me gusta acariciarlo, pero es un objeto. La mujer en ese momento no tenía ningún derecho. Mientras que en el derecho germano dice, la mujer, es decir, el cónyuge sobreviviente o supérsite, figura como parte de la familia y se entregaba la administración de los bienes del señor feudal si éste fallecía. En su defecto, los bienes de los hijos herederos. Aquí la mujer ya figura. Entonces, el derecho romano se refiere a la sucesión testamentaria, en donde el pater familia decide a quién dejarle sus bienes. En el caso del derecho romano, el pater familia le entregaba por derecho propio a su hijo primogénito por estar dentro de un grupo agnático. Mientras que ya en el derecho germano hablamos de una sucesión intestada, en donde la mujer ya figura como administradora de los bienes de los hijos que van a heredar el patrimonio del causante. Pero ella también ya formaba parte de esa herencia. Luego vamos a hablar de quiénes son los llamados a heredar. Primero vamos a hablar de los herederos vivos. ¿Quiénes son los herederos vivos? La ley llama, como ya indiqué, a partir del artículo 1078, perdón, no tengo a la mano mi código, llama al cónyuge sobreviviente, a los hijos, incluyendo a los adoptivos. Si en todo caso no existieran ellos, se llaman los parientes consanguíneos en línea recta ascendente. Como no hay cónyuge, entonces se llama, y tampoco hay hijos, a los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si no hubieran, entonces se llama a los herederos en línea recta descendiente, constituida por los nietos, bisnietos, tataranietos, porque no hay hijos. Si no hubieran, entonces se llama en forma colateral a los parientes más cercanos del causante. Luego tenemos los herederos incapaces o relativos, que son los menores de edad, y los incapaces absolutos, que son los mayores de edad declarados en estado de interdicción. Se recuerda que eso lo vimos ya en Civil 1. Ambos van a heredar por medio de su representante legal, los padres en el ejercicio de la patria potestad o los tutores. Cuando hablamos de la capacidad en aquel momento del derecho civil 1, dijimos que los menores de edad eran incapaces relativos, porque van a ser menores hasta que cumplan la mayoría de edad. El artículo 12, si no mal recuerdo, o el 9, creo, el 12 o el 9, indica de que son menores de edad los que tienen menos de 18 años. Y la capacidad de ejercicio se va a adquirir a los 18 años de edad. Mientras que hay mayores de edad que van a ser declarados incapaces absolutos, es decir, aquellos mayores de edad que son declarados en estado de interdicción. No van a tener capacidad. Tanto los menores relativos, los incapaces relativos, como los incapaces absolutos, van a poder ellos heredar, no por sí mismos porque tienen incapacidad, sino por medio de sus representantes legales. ¿Quiénes son? En principio, los padres, artículo 252. Si alguien me puede ir ayudando porque no tengo a la mano mi código civil. El artículo 252 que habla de los padres, dice, los padres casados o no, separados o no, ellos ejercen patria potestad. Entonces, por medio de ellos, los incapaces relativos o los incapaces absolutos van a poder recibir la herencia del causante. Mientras
Ahora bien, si no tienen ellos padres que los vayan a representar, creo que en el artículo 169, si no mal recuerdo, están los tutores. El tutor es cualquier persona, pariente o no, ya sea en forma que va a ser nombrado en forma testamentaria, legítima o judicial, como representante del incapaz relativo, que son los menores de edad, o el incapaz absoluto, que son los mayores de edad, declarados en estado de interdicción. Ya que tanto los padres en el ejercicio de la patria potestad como los tutores representan a estos incapaces en su persona y en los bienes de cada uno de ellos. Y como no pueden aquellos contratar, estos representantes van a aceptar la herencia que les fueron otorgadas. Y los herederos del premuerto, leo, si un hijo heredero por cabeza muere antes del causante, lo representan los herederos del presunto, del premuerto, herederos por estirpe. Miren pues, aquí tengo en orden, como en esta clase nunca tengo participantes en vivo, hablo como estúpido solito todo el semestre, algo así, mientras que en las otras secciones no me alcanza la pantalla para que estén todos. Gracias, Mónica, le agradezco. Vamos a tomar, por ejemplo, a Mónica, a Ricardo y a mí. Mónica, el licenciado Pesarosi y yo somos hermanos. Yo tengo 3 hijos, pero me muero antes que mi papá. Al morirme antes que mi papá, viene y yo ya no recibo por cabeza la herencia. Cuando todavía estaba vivo yo, Mónica, Ricardo y yo, heredábamos por cabeza 1/3 parte de la herencia del causante. Pero yo me muero antes que mi papá y tengo 2 hijos. Cuando heredemos, Mónica va a heredar su 1/3 parte. Ricardo va a heredar su 1/3 parte. Yo ya no puedo porque estoy muerto antes que el causante. Soy premuerto. Entonces van a heredar mis 2 hijos por estirpe, es decir, en representación del premuerto. ¿Qué van a heredar? 1/6 parte. Mi parte dividida en cuantos herederos yo tenga. ¿Me entendieron? Si no, alguien me preguntas, por favor. ¿No me entendieron? Repetíselos otra vez, Carlitos, con palitos y así, palitos, porque si, cuando no entienden, sí, se quedan calladitos. Otra vez, repetition, por favor. Aprendiendo civil con manzanitas. Espérenme, pues. Miren, voy a bajar mi computadora. Estos son este es el causante. Este es el papá de 3 hijos. Antes de que él se muriera, se muere uno. Pero este uno deja 2 hijos. Los negros. Se muere el papá. Cuando se muere, si este hubiera estado vivo, hubiera recibido, igual que sus hermanos, 1/3 parte. Pero como se murió antes que el causante, entonces los hijos vivos reciben su 1/3 parte. Pero los hijos del premuerto, ellos heredan por cabeza, los hijos del causante por cabeza. Los hijos del que se murió antes que el causante
que es el premuerto, van a heredar la parte que le correspondía al papá que se murió antes que el abuelo, el premuerto. Ellos van a heredar por estirpe, es decir, los tíos van a heredar una tercera parte cada uno. Ellos van a heredar la tercera parte del papá muerto dividido en dos, es decir, solo una sexta parte. Ellos heredan por estirpe y los tíos por cabeza. Ahora sí. Espérenme. Es que en clase es más fácil, hombre, con el pizarrón. Dígame, Stephanie. Y en el caso de que solo fuera un hijo, entonces el que quedó sería por Hereda. cabeza también. No, siempre por estirpe, la misma cantidad que los que heredan por cabeza. Ah, bueno. Delmi. Delmi. Bueno, no está Delmi, vamos con Giovanna. Buenas tardes, licenciado. Lo que usted hizo fue de que estaba hablando de terceras partes nada más porque en su ejemplo habían 3 cabezas. Claro. Pero lo que le acaba de decir a la compañera, que en el caso de que fuera uno, es universal, se puede decir él, todo. Conforme sean los hijos, así va a ser la proporción que van a recibir de la herencia. Desde el punto de vista que usted lo está viendo, sí. El heredero del premuerto va a ser heredero universal, pensando que no hay mujer u hombre vivo, ¿verdad? Como esposo. Ajá. Hereda de forma universal. Pero su forma de herencia no es por cabeza, sino por estirpe, aunque reciba la misma parte que los otros. Porque nosotros, los hijos, somos herederos directos de los padres, heredamos por cabeza. Mis hijos no heredan directamente del abuelo, sino heredan por mi medio, pero yo ya estoy muerto, por estirpe. Oh, ok. Entonces el que herede por, si yo ya estoy muerta y enterrada, los que heredan por mí van a ser siempre por estirpe, mientras que los hijos son herederos directos. Sí, por cabeza. Ah, por cabeza. Ah, entonces sí quedó claro. Está bien. Delmi. Si, digamos, yo que voy a heredar a mis 2 hijos. Tengo 3 hijos, pero no ya falleció. Y dejo estipulado que solo heredo a los 2 vivos. O sea, mis nietos tienen derecho a reclamar. La herencia de los 2 que usted heredó, sí. El que no heredó, no. Porque si usted heredó, me está diciendo que emitió testamento. Si emitió testamento, dijo, mi hijo A y mi hijo B reciben la herencia. C, no lo voy a heredar, lo excluyo de la herencia. Si su hijo A, su hijo B, se muere antes que usted, es premuerto. Entonces los hijos de aquellos heredan por estirpe. Mauricio. Ok, gracias, licenciado. Bueno. Sí, licenciado, póngale si en lugar de morirse esta persona y dijera que no quiere recibir la herencia, los hijos de igual forma pueden recibir parte de ella, ¿no? Cuando miremos la aceptación, que es casi la última parte de le voy a explicar. Cuando se repudia la herencia por parte de uno de los herederos, si no existe ninguna incapacidad para heredar, aquellos podrían reclamar la parte alícuota. Bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar, porque ya lo demás ya es todo de ley, de código. Entonces voy a leer el código, voy a repetir lo mismo, pero ya con código en mano. ¿Está bien? Entonces los veo el día martes, por favor. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.